Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Buenos días, Horacio Berbisky. Buen día. Buenos días, Ricardo Aronskin. Buen día. Buenos días, Pablo Din y Rolo Fernández, que están del otro lado del estudio. Cuando yo era chico, calculo que serían fines de los 60, principios de los 70, mis abuelos viajaron a Europa por primera vez. Y entre los souvenirs que trajeron un librito, una especie de catálogo del Museo del Prado, que yo entonces miré con mucha atención, hasta que encontré la reproducción de una pintura que me espantó, que me produjo pesadillas y que al mismo tiempo me producía esta especie de fascinación morbosa porque no podía dejar de ir a verla, o sea, me horrorizaba y necesitaba verla. Y era el Saturno devorando a su hijo, de Francisco Goya, pero por supuesto en aquel momento yo no estaba pensando en lo mismo que piensa hoy Horacio Berbisky cuando piensa en esa pintura de Goya. Claro, que es el título de una de mis notas de hoy, Saturno devora a sus hijos, y que surgió, la idea no me surgió a mí, sino a Navaja, al artista conceptual que colabora con el cohete, que hace un trabajo tan interesante, porque Navaja se dio cuenta que la silueta, el perfil del hijo siendo que devorado, Saturno está devorando en el cuadro de Goya, reproduce con una enorme fidelidad el contorno del mapa de la Argentina. Y entonces lo que hizo Navaja fue sustituir el rostro de Saturno por el de Javier Milei y el pelo de Saturno por el pelo de Karina Milei. Entonces, bueno, a mí también siempre me impresionó mucho ese cuadro. Es un cuadro de los últimos años de Goya. Goya estaba enfermo, estaba totalmente sordo y se fue a vivir en una quinta en las afueras, que como corresponde en España, todo el mundo la llamaba la Quinta del Sordo. España es muy literal. Y él pintó muchas obras de lo que se llama su pintura negra, su época negra, en las paredes de la quinta, sobre el revoque de la quinta. Y esto fue en la segunda década del siglo XIX. Medio siglo después, un banquero compró la Quinta del Sordo y contrató a un restaurador famoso para que transfiriera esas obras de las paredes a lienzo, a tela. El restaurador lo hizo, algún daño sufrieron las obras en el traspaso, pero se mantuvieron, pero no hubo interesados en comprarlas. ¿Por qué? Porque la libertad creativa de Goya adelantaba medio siglo, digamos, era el nacimiento del arte moderno. Goya es el nacimiento del arte moderno. Y entonces el banquero las donó al Museo del Prado. Y ahí estaba Saturno devorando a su hijo. Y, bueno, entre paréntesis, la mitológica esposa de Saturno, Rea, es su hermana. Mira vos. Bueno, Freud tocó el tema de Saturno y devorando a sus hijos en su obra clásica, Tótem y Tabú. Y ahí dice que, digamos, la tendencia de los hijos a matar al padre es una disputa inexorable por el poder desde los tiempos de la horda primitiva. Y para impedir eso, Saturno los devora a los hijos. Eso es parte de la mitología romana. Bueno, el último de los hijos, Zeus, fue escondido por su madre para salvarlo. Y finalmente obligó a Saturno a vomitar a sus hermanos que estaban intactos, porque esto es mitología. Y entre todos redujeron a ese dios a la condición de un simple mortal. Bueno, los críticos de arte interpretan la obra como una alegoría política. Es decir, en España hubo una revolución liberal, que es la que explica la autonomía de las colonias como Buenos Aires,
hubo una guerra civil, hubo una invasión francesa y hubo finalmente la restauración del rey más cruel e imbécil de la historia de España, Fernando VII, el de la máscara de Fernando VII. En esa época, digamos, las consignas políticas de la época eran viva la Pepa, que era como se llamaba la Constitución Liberal del año 1812. Esa es la Pepa. Esa es la Pepa. Claro. Y vivan las cadenas, que era la respuesta de los absolutistas. Vivan las cadenas que Sí, que lo sujetaban, que encadenaban a la gente, ¿no? Bueno, según esa interpretación política, Saturno es el poder absoluto que devora a los ciudadanos. Bueno, me parece, supongo que estarán de acuerdo, que no hace falta explicar demasiado de qué modo se asocia esta obra de Goya con el horror que vivimos en la Argentina desde diciembre de 2023, después de los gobiernos fallidos de Mauricio Macri y del doctor Fernández, que son los que pavimentaron el camino al poder de los hermanos Milei. Bueno, siempre aparecen las conferencias de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni en su estilo sardónico, que subestima la inteligencia del auditorio. El jueves, hace 3 días, intentó justificar por un tecnicismo el pago de las jubilaciones en 2 partes. Ni siquiera pudo comunicar qué día se iba a pagar cada parte, que según él no son cuotas, porque se había publicado que se iba a pagar el dinero en cuotas. Y le dijo, no son cuotas, son partes. Realmente nos toman por imbéciles, ¿no? Yo me fui a fijar exactamente cuál es la definición que la Real Academia Española de la Lengua le da a la palabra cuota, y dice parte o porción fija y proporcional. Bueno, no hubo ningún funcionario que quisiera interpretar qué significan los sondeos sociológicos tan contradictorios que se están difundiendo de distintas encuestadoras y consultoras, donde casi la mitad de los entrevistados, en algunas un poco más, en otras un poco menos, todavía tienen una imagen positiva del gobierno de los hermanos Milei, pero las mismas personas, entre 2/3, es decir, 66%, y 3/4, es decir, 75%, rechazan sus principales políticas. Es una contradicción fantástica, porque tienen confianza en un gobierno, pero no lo con el que están en desacuerdo en casi todas sus medidas. Bueno, a pesar de esta negativa, el jefe de la asociación delictiva, como Milei le llama al Estado, y su malabarista de los números, Luis Caputo, intentan convencer al patronato de que sus medidas son sustentables y que les permitirán mejorar en forma sustancial su representación en el Congreso, que se va a instalar dentro de 2 años, el 1 de marzo de 2026. Bueno, esto hoy aquí es el larguísimo plazo. Especular sobre la conformación del Congreso en 2026, ya se puede decir cualquier cosa sobre eso. Ahora, hay un punto a favor del gobierno, y es que, salvo Fernando de la Rúa, que se desentendió de la campaña electoral de 2001, y cuando conocieron el resultado dijo yo no fui candidato, como si eso no tuviera, si ese resultado que fue catastrófico no tuviera importancia. Ninguno de los otros gobiernos posteriores a la dictadura se derrumbó 2 años después de la elección presidencial. Los resultados fueron variados, pero digamos, a esa primera prueba electoral sobrevivieron Alfonsín en 1985 gracias al Plan Austral, Menem en 1991 gracias a la convertibilidad, Kirchner en 2005 que se libró de la tutela de Duhalde,
y Cristina en 2009 con un escrutinio empatado a pesar de la batalla con las patronales agropecuarias del año anterior. ¿Y esto por qué es así? Pues dice, pero bueno, son gobiernos muy distintos, con políticas distintas cada uno de ellos, algunos han sido catastróficos, otros no. A mí me parece que esto se explica porque los electorados son más lentos que las élites. Sí, es cierto que la situación actual es excepcional porque, como dice Milei, nunca antes en la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente una situación excepcional y excepcionalmente dura además. Pero la norma, que puede tener excepciones, por cierto, pero la norma es que si hoy el electorado te vota, dentro de 2 años te ratifica la confianza. Porque las variaciones del electorado son más lentas que las de las élites, tanto políticas como culturales. Bueno, ahora volvamos a Saturno y a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos que se morfa Saturno? Bueno, esto se expresa bien en lo que llamamos las 20 verdades de los hermanos Milei. Vamos a enumerar las 20 verdades de los hermanos Milei. 1. La devaluación del 118% que disparó la inflación. 2. La licuación de los ahorros en pesos por la baja drástica de la tasa de interés, que es mucho más baja que la inflación. 3. La quiebra o cierre masivo de empresas medianas y pequeñas, que repercute en una serie de rencillas internas en la Unión Industrial que no las defiende. Solo en febrero, nada más que en febrero, bajaron la persiana 163 empresas de la construcción que dejaron en la calle a 24.000 trabajadores. 4. La parálisis de las empresas grandes, como Acindar o Toyota, que interrumpen o disminuyen la producción, abren retiros voluntarios o, lisa y llanamente, despiden trabajadores. 5. La interrupción abrupta de la obra pública, con muy pocas excepciones, como los gasoductos que construyen Techín y Minling. 6. Los despidos masivos de trabajadores, agravados por el modo feroz de la comunicación, algunos por mensaje de texto, uno incluso decía que se enteró por el altavoz que hay en su lugar de trabajo, que lo habían despedido. En los ministerios, por supuesto, pero además en organismos como el INTA, SENASA, ANSES, PAMI, Servicio Meteorológico, Agencia de Seguridad Vial, CONICET, Biblioteca Nacional, Agencia de Discapacidad, Centros de Referencia, ENACOM, Instituto Geográfico, ACUMAR, Parques Nacionales, Instituto de Administración Pública, Agencia de Administración de Bienes del Estado, Administración General de Puertos, y paro ahí, pero la lista es mucho más extensa. Digo, no me tomé el tiempo de reconstruirla completa porque, digo, si hay un fenómeno que ocurre en unos pocos lugares, los enumeras a todos. Ahora, si es masivo, si es generalizado, y bueno, finalmente es en todos lados, ¿no? 7. El corte de la entrega de medicamentos oncológicos a enfermos que no pueden esperar el presunto ordenamiento administrativo que el gobierno da como pretexto. Y también el nuevo decreto de necesidad de urgencia 80, que eliminó el fondo de incentivo docente y la compensación por el transporte colectivo a una docena de provincias. 8. El desabastecimiento de los comedores populares que no reciben alimentos. 9. El descontrol de los precios de artículos imprescindibles de consumo masivo, muy por encima de la devaluación, y que en muchos casos superan los precios que se pagan en Estados Unidos y Europa. Digo, son dos fenómenos distintos. Uno es la inflación, en qué porcentaje se produce el aumento de precios, pero otro es el nivel de precios. Digo, vos podés tener una inflación baja y precios altísimos, exacto, como ocurre en muchos países, o podés tener una inflación alta y precios más o menos razonables,
como ocurrió en la Argentina durante muchos años. Ahora aquí se da el doble fenómeno de una inflación muy acelerada y al mismo tiempo un nivel de precios disparatado. Digo, hay muchas cosas que son mucho más caras en la Argentina que en Estados Unidos y en Europa, a pesar de que los ingresos de las personas son muy superiores allí que aquí. 10. El derrumbe del poder adquisitivo de los salarios, que se incrementan por debajo de la inflación y que está obligando a quienes pueden a gastar los dólares que atesoraron en los años previos, cosa que Milei estimula. Él habla de los dólares del colchón y forma parte de su proyecto de dolarización. 11. La negativa a homologar acuerdos paritarios de varios sindicatos como camioneros, porque están por encima de la pauta que el gobierno intenta establecer. 12. La jactancia presidencial sobre los despidos de trabajadores. El otro día dijo, ya echamos a 50.000. Es tremendo. Ya echamos, feliz. 13. El cierre de la agencia de noticias Telam y de la televisión pública, y ya se anunció que ahí se van a hacer fabulosos negocios inmobiliarios. Eso ya lo había anticipado un personaje que estuvo muy cerca de Milei en la previa a la elección, que es Ramiro Marra, y que luego, por razones no especificadas, fue corrido del centro y ahora está en la legislatura, está viajando, está dando conferencias por el mundo, defendiendo un gobierno del que ya no forma parte importante como al principio. Y se está armando un comité de asesores donde lo van a poner a Ramiro Marra. Sí, pero también. Eso es para... Sí, honorífico. Sí, claro. Son caramelos de consuelo, ¿no? 14. El anuncio de aumentos descomunales de tarifas de energía. Ya vamos a hablar de eso. 15. La dolarización del gas en boca de pozo. 16. Los aumentos siderales de las empresas financieras de medicina prepaga, que ya perdieron el 10% de sus socios, y la simultánea desregulación de los servicios médicos sindicales. 17. El desfinanciamiento de las universidades nacionales y del CONICET. Me contaban de un caso de un laboratorio donde no hay ni siquiera personal de limpieza para mantener en funcionamiento un laboratorio donde hay un experimento en curso, y queda todo interrumpido, todo en el aire. 18. La decisión de no pagar becas ya otorgadas a investigadores científicos. 19. La negativa a otorgar créditos y subsidios ganados por concurso, por ejemplo en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 20. El vaciamiento del ANSES por la cantidad de cesantías que ha habido, y esas cesantías dejaron sin atención a los jubilados y pensionados en buena parte del país e impidieron efectuar a tiempo la liquidación de los haberes miserables de este mes. Bueno, enunciadas las 20 verdades de los hermanos Milei, la pregunta que yo me formulo es: ¿cuál de estos hijos se rebelará contra Saturno y organizará la resistencia del resto, como en el mito romano? Bueno, ya picaron en punta la Fraternidad, la UOM y ATE, y está Camioneros ahí que se sale de la vaina. Si Pablo Moyano está acelerando el camión. Bueno, sí. No, te iba a decir que de todas las cosas que mencionaste, que son todas, cada una merece un largo análisis, pero que Toyota, una de las empresas más eficientes del planeta, tenga problemas productivos en la Argentina, habla que no es un problema de eficiencia empresaria, sino que se ha creado un contexto macroeconómico ruinoso para el sector productivo en su totalidad. Porque si Toyota tiene problemas, ¿qué se puede esperar de empresas
de menor envergadura y de menor influencia en todo sentido. Sí, clarísimo eso. Bueno, hay una gran discusión sobre las tarifas de los servicios de electricidad, de gas, y esta discusión repite la que ocurrió hace 8 años en el primer año de gobierno de Macri. En el invierno de ese año 2016 hubo un fallo de la República Autónoma del Cuarto Piso que contrarió duramente al gobierno de Macri. 4 de los 5 miembros que tenía entonces la República Autónoma del Cuarto Piso, con la única excepción de Carlos Rosenkrantz, a quien va a ser difícil encontrar algún fallo que contraría algún interés empresarial, hay que tener una lupa ahí, y además si se produce, interpretar a qué competidor beneficia ese fallo o perjudica ese fallo, o si no coincide con la fecha de las vacaciones de Rosenkrantz. ¿Sí? Pero los fallos que él firma, digo, lo de él. Bueno, los otros, que eran Rosati, Hayton, Maqueda y Lorenzetti, citaron en ese fallo la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1991 y dijeron que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando de esta forma el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que por su elevada cuantía pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar. La Corte, además, declaró su expectativa de que la razonabilidad de la política tarifaria en los servicios públicos esenciales sea asumida en el futuro para casos similares. Bueno, el caso similar es el actual. En ese fallo, digamos, le voltearon los aumentos a Macri. Bueno, Rosati hizo un voto concurrente, digamos, aprobó esto, pero además agregó sus propios fundamentos, porque los otros citan esa Convención de Derechos Humanos, ese pacto internacional, y Rosati es de los que sostienen, y por eso fue impugnado cuando lo designaron en la Corte, que los jueces argentinos no están obligados a aplicar la jurisprudencia de los tratados internacionales. Y entonces usó su propio argumento sin cita a los tratados internacionales, pero igual de contundente. Dice, y cito textualmente a Rosati: una relación irrazonable entre monto y capacidad de pago en el cálculo de la tarifa puede convertir a una cuestión técnica reservada al poder administrador en una cuestión judicial por afectación de derechos constitucionales vinculados a la subsistencia o a una mínima calidad de vida de los usuarios. Existe un límite en el que toda ponderación entre el financiamiento del servicio y la capacidad de pago pierde sentido. Se trata de la hipótesis en que la imposibilidad real de pago coloca al usuario frente al corte del servicio, circunstancia que debe merecer la tutela especial de la justicia, pues en este caso no es posible rescatar técnicamente siquiera un umbral mínimo de un derecho esencial para la subsistencia. Contundente, clarísimo y de absoluta aplicación a la situación actual. Digo, cuando empiecen a llegar las boletas, por ahora están llegando las boletas actualizadas a empresas, pero no todavía se ha postergado a los usuarios residenciales, siempre con esa confusión tremenda que hace el gobierno, que primero se anunció oficialmente que se postergaban los aumentos. El secretario de Energía, Fernández Chirilo, había dicho que ya empezaban en marzo, pero se anunció que no, que van a empezar en abril. Pero después viene el anuncio extraoficial de que no, que recién en junio o julio.
Bueno, esto tiene que ver con el temor a la repercusión de esto, porque justamente hubo un escándalo con un locutor que tiene un programa de streaming, que le llegó una boleta de luz de él dijo casi 5 millones, pero eran 4.200.000, y que dice que no la puede pagar y que va a cerrar el canal de streaming y va a volver a trabajar en los canales comerciales. A mí, digamos, ese caso no me preocupa por él, pero si deja de transmitir no se pierde nada, pero es significativo de lo que está pasando y de lo que va a pasar ahora. Junio, julio, que es cuando empieza el invierno, que es cuando más se consume, y no sé, de golpe se vuelve a postergar. Digo, porque una cosa son las intenciones del gobierno, otra cosa es lo que la realidad les permite. Y me parece que esos límites se están tocando y estamos en una situación extrema. El gobierno lo que dice es que en vez de la oferta va a subsidiar la demanda con una tarifa especial para los más pobres. Es decir, la tarifa es altísima para todos, pero los más pobres tienen un subsidio que se le va a pagar a ellos y no como ha sido el esquema anterior a las empresas. Ahora, la dificultad técnica de hacer esto es muy grande y se suma a la dificultad política que tiene el aumento. Y esto, ustedes se acuerdan que cuando fue reelecta Cristina había anunciado que venía la sintonía fina con las tarifas. Sí. Y bueno, empezaron a aplicar un mes, empezaron con eso y no pudieron seguir, no, por las dos razones, técnicas y políticas. Por supuesto, el gobierno actual, cuando habla de la postergación a junio o julio, lo que menciona es un pretexto técnico, que es la dificultad de determinar la línea de corte que define la canasta básica energética, que va a seguir subsidiada para un número de usuarios todavía indeterminado. Existe esa dificultad, pero el gobierno omite, elude la dificultad política, ¿no? Es interesante porque ahí los mercados exigen que se haga todo el ajuste todo el tiempo, que se pongan las tarifas altísimas, y estas debilidades del gobierno las leen como dificultades en el ajuste, no está avanzando. Así es. Es interesante, acá se ve muy claro el choque entre las necesidades de la población y lo que demandan los financistas internacionales. Así es, así es. Ahora, hay un dato que las empresas mantienen en absoluto secreto, que es el costo de producción, tanto del petróleo como del gas, ya sea convencional o shale. Si vos no conocés el costo, es imposible un cálculo fiable sobre aquello que todo el mundo opina. Todo el mundo opina sobre algo que es un misterio envuelto en un enigma. Bueno, en esta situación que realmente es caótica, el gobierno de los hermanos Milei lanza una cortina de humo tras otra para desviar la atención de lo que importa. La última fue la decisión de cambiar, la última por ahora, hasta hoy. Después te voy a hablar de una que probablemente, que tal vez ocurra mañana. La última fue la decisión de cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner. La primera idea que manejaron fue acostar la letra K, de modo que pareciera una B corta apoyada sobre un guión, pero era demasiado sutil y fue desechado. Además, digamos, es difícil encontrar mejor manera de resaltar la K que acostarla. Ves algo que cambió y dices, ¿y esto qué es? Es una K acostada. ¿Por qué? ¿K de qué? De Kirchner. Digo, no, mejor no lo hagamos, dijeron. Ahora, un ex ministro de Macri, que es el empresario Hernán Lombardi, le recordó al gobierno
que la denominación de Centro Cultural Néstor Kirchner fue impuesta por ley. Y esta es la razón por la que ellos no pudieron cambiarlo. Y lo que hicieron fue llamarlo, sí, no le modificaron el nombre formal, pero en todas las comunicaciones empezaron a llamarlo CCK. Que todo el mundo sabe que es Centro Cultural Kirchner, es decir, son jueguitos tontos, que en definitiva terminan realzando lo que querían ocultar. De vuelta a la proscripción de una palabra, ¿no? De vuelta. Como el 41-61, el decreto famoso de la dictadura de Aramburgo y Rojas. Ahora, fue muy graciosa la Verónica, esta embestida que hizo Máximo Kirchner, que dijo que le ponga Centro Cultural Conan o Eduardo Ornequian, pero que mande los insumos a los hospitales, que no les saque los medicamentos a los jubilados y jubiladas, que lleguen las cosas para la gente. Bueno, esta fue la última, pero en la semana antes del feriado largo, en el Congreso circuló la versión de que la provocación siguiente va a ser retirar del edificio ministerial de la avenida 9 de Julio las dos siluetas de Eva Perón. Incluso hay un boceto que proponen, en vez de la silueta de Eva Perón, poner a Messi. No, esta cosa del fanatismo con el fútbol es una cosa realmente... Bueno, ni hablar de la cantidad de figuras, incluyendo figuras diputadas, o sea, figuras que ocupan lugares importantes, proponiendo que le pongan Centro Cultural Borges como si no existiese otro ya. Sí. Ahora, digo, y a mí me gusta el fútbol, yo no tengo nada en contra del fútbol, veo los partidos, me interesa mucho, no soy indiferente. Digo, Marcelo, por ejemplo, no ve nunca un partido de fútbol, yo los veo todos. Pero, por ejemplo, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Y me contaban de un caso en un colegio que en el Día Internacional de la Mujer le preguntaron a los chicos que escribieran el nombre de la mujer más importante que conocen, o que de la historia, y que explicaran por qué. Y me mandaron la imagen de la respuesta de uno de los pibes, que dijo Antonella Rocuso. ¿Por qué? Porque es la mujer de Messi. No es tremendo, es tremendo. No es tremendo. Digo, yo tampoco tengo nada en contra de Messi, que me parece un jugador extraordinario. Digo, como jugador de fútbol me parece mejor que Maradona. No es ese el tema. No soy ni antifútbol ni anti-Messi, sino todo lo contrario. Y menos tengo nada contra Antonella Rocuso. Ahora, cómo se está licuando las neuronas de los chicos es una cosa verdaderamente aterradora. Digo, porque entre tanto pasan todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Milei va tan en contra de la corriente que la semana pasada pronunció un discurso encendido en contra de la corrupción de los políticos, donde en un foro internacional organizado por el santo patrón de esa cofradía, que es José Luis Manzano. Digo, podríamos empezar a poner ejemplos. Es como, pero sería larguísimo, digamos, hilaríamos una sarta de disparates. Lo vamos a ahorrar, ¿no? Bueno, Manzano es, para los más jóvenes, autor de la imborrable definición Robo para la Corona. Y bueno, después de eso el ex ministro Frutal dejó la política de partido para dedicarse a los negocios. Tiene inversiones en petróleo y en medios de comunicación, y está asociado con el capital anticastrista instalado en Miami.
Además se casó con una financista capaz de cualquier prestidigitación en arbitraje de monedas. Y yo estoy seguro que ni el propio Manzano se acuerda que cuando llegó por primera vez al Congreso en 1983, era un médico provinciano de unos 33 años que solo tenía buenas intenciones, gran ambición y un traje celeste. Ni en Tupungato ganó alguna elección. Tupungato es su lugar en el mundo, el lugar en el que vino al mundo, pero es multimillonario. Bueno, Milei no encontró un lugar mejor para pronunciarse contra la corrupción de los políticos. Es extraordinario, es una cosa. Si no fuera trágico sería regocijante, porque es tan disparatado. Bueno, ahora, esos anuncios disparatados de Milei, buena parte del patronato los aplaude. Ahora, hay algunas asociaciones con enchufes internacionales que hacen saber algunos cuestionamientos. Y esto se puso de manifiesto con la propuesta del Poder Ejecutivo del juez federal Ariel Lijo como quinto miembro de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Elena Hayton de Nolasco. Por hoy hay una columna extraordinaria de Joaquín Morel Solá en La Nación, realmente muy recomendable, realmente es Ubú Rey, es una cosa, es título de La Nación, título de Morel Solá sobre el acuerdo de Cristina con Milei por el hijo en la corte. Y si vos leés la nota, dice todo lo contrario, dice que no hay ningún indicio, dice que Cristina está absolutamente callada, que no ha hecho ninguna manifestación al respecto, pero que como para conseguir los 2/3 es imposible conseguirlos sin por lo menos parte de los 33 senadores que responden a Cristina, entonces armamos esta fantasía. Es extraordinario, es una cosa, no sé, la posverdad ya quedó chica. Esto es directamente la imaginación al poder, ¿no? Es una cosa. Bueno, volvamos a las organizaciones internacionales con enchufes internacionales que cuestionaron esto. La Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, AmCham, y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, que depende del episcopado. Bueno, ACDE fue creada por el episcopado católico argentino y tiene una relación de dependencia con el episcopado católico. Alguna otra vez hemos contado en detalle quiénes la integraron antes y quiénes la integran ahora, y es muy impresionante, es lo más granado del poder económico del país, pero hay una gran flexibilidad, porque por ejemplo las críticas al gobierno que está haciendo ACDE no son por izquierda como las del Papa Francisco, sino todo lo contrario. Es decir, depende del episcopado, pero la guita tira más que el cáliz. Aparta de mí ese cáliz, como dice quien decía Chico Buarque, ¿no? Chico Buarque. Bueno, el Fondo Monetario también hace una serie de observaciones, pero de forma menos estrepitosa. Ahora, también en este caso hubo una inversión de roles, porque el salto que pegó Milei, con esto que él llama el ajuste más duro de la historia de la humanidad, hizo que las políticas del Fondo Monetario parecieran moderadas en contraste. Y así lo aparenta la definición precisa de su encargado de Sudamérica, el ex ministro de Economía de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés. Entre paréntesis, tuve un intercambio de opiniones con Mónica Peralta Ramos sobre el tema, y ella dice una cosa que me parece válida. Dice, bueno, el Fondo Monetario no hay que escuchar lo que dice, sino mirar lo que hace. Que me parece razonable. Ahora, lo que hace en este momento es coherente con lo que dice respecto de que
le está negando al gobierno argentino los 15.000 millones de dólares de nueva deuda que pretende el gobierno. No hay plata. El fondo le dice a la Argentina... There's no money. Exacto. Digo, en los encuentros con funcionarios del gobierno y en sus escasas declaraciones públicas, Valdés ha sido crítico. Lo hizo con elegancia. Dijo, debe mejorar la calidad del ajuste, no su cantidad. Es decir, ajustaron mucho, pero ajustaron en donde no debían, está diciendo. No dice nada distinto a lo que ya dijeron Kristalina Georgieva, Gita Gopinath, Janet Yellen y Julie Kozak. Ni el Tesoro de Estados Unidos ni el Fondo Monetario, en el que Estados Unidos tiene poder de veto, están dispuestos a abrir la bolsa nuevamente. Mónica Peralta Ramos dijo, no, exigen primero que se complete el ajuste. Sí, puede ser. Pero además hay un punto significativo, es que los técnicos del fondo no consideran sustentable en el tiempo la forma brutal en que se anuló el déficit fiscal, porque se hizo pisando desembolsos que más temprano que tarde habrá que hacer, salvo que la pasión fiscalista del gobierno incluya dejar el país a oscuras o sin transporte. Y de esto hay un antecedente en el que los roles no eran como ahora, sino que el fondo apretaba más de lo que el gobierno estaba dispuesto, que fue durante la transición del senador Eduardo Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo durante unos meses. Uno de los viceministros de Economía, Eduardo Ratti, tuvo una reunión con un emisario del Fondo Monetario donde le argumentaba que no se podía seguir con el ajuste, que no había margen para apretar más. Es decir, lo contrario de lo que dice Milei ahora. Y el representante del fondo le dijo, pero usted recién habló por teléfono delante mío. Y Lalo Ratti se quedó sorprendido. El funcionario del fondo se acercó a la ventana y dice, y yo veo que está circulando el transporte por la calle. Manifestaciones de riqueza. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Anda el teléfono y circulan los colectivos. Bueno, ahora, esto de que Caputo, digamos, no consiguiera la guita que había prometido que iba a conseguir, porque esa es la razón de fondo de la designación de Caputo como ministro de Economía, que antes de ser designado ya estaba asesorando al gobierno a espaldas de Macri y había viajado en nombre del gobierno electo entonces a tener entrevistas con financistas, y él, digamos, chapeaba de que él iba a conseguir más guita, es decir, más préstamo, más endeudamiento, es la misma de siempre. Bueno, como no lo consiguió, la relación con Milei está compleja. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan la famosa conferencia de Perón hace 80 años, justo 80 años, en la Bolsa de Comercio, cuando le advirtió a los militares y a los hombres de negocios de aquella época, del año 1944, Perón dijo, la experiencia es la parte activa de la sabiduría, y quienes no aprendan de lo que les pasó a otros perderán todo y las orejas también. Es como si lo estuviéramos escuchando. Nosotros, porque me parece que hay gente que no lo quiere escuchar, ni entonces ni ahora. Bueno, después vamos a ver quién es el principal candidato a ocupar el despacho de Caputo, y que según fuentes muy confiables ya está teniendo con Milei una serie de reuniones en las que están despellejando la práctica de Caputo, pero lo vamos a hacer después. Quiero ir a otra improvisación chapucera de estos días, que fue el spot concebido por Karina Milei
sobre la presunta memoria completa que el gobierno difundió el domingo pasado, el 24 de marzo. Y que, bueno, no alcanzamos a analizarlo porque, bueno, estábamos en el aire cuando se difundió. Le llaman memoria completa, pero no es porque solo se refiere a los delitos cometidos por las organizaciones político-militares y no dice ni una palabra de los crímenes de la dictadura. O sea, completa las pelotas. Ahí aparece Juan Bautista Joffre, que dice que las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, él no usa la expresión terrorismo de Estado, por cierto, fueron un negocio concebido por el secretario de Derechos Humanos de Kirchner, Eduardo Luis Duhalde, y su socio Rodolfo Ortega Peña. Ahora, Ortega Peña fue asesinado por la AAA en 1974. Es decir, 15 años antes, o más de 15 años antes de que comenzara el tema de las indemnizaciones. ¿Y qué es lo que está ocultando Joffre con esto? Que la decisión de las indemnizaciones fue del gobierno de Carlos Menem, del que Joffre formó parte como secretario de Inteligencia. Y ese paso de apenas 11 meses por la Secretaría de Inteligencia, la ex-CIDE, le permitió hacerse de archivos con los cuales confeccionó una docena de libros cuyo único valor son esos documentos, que merecerían un estudio a fondo, desbrozando además todo lo que es anecdótico. Hay miles y miles de anécdotas triviales que forman parte de esos libros de Joffre, y una línea ideológica clarísima, ¿no? Bueno, en el spot oficial, luego de encomiar su propia obra, Joffre insinuó que el 25 de mayo podría producirse la libertad de los militares, civiles, eclesiásticos y empresarios condenados. Ya se había especulado con que eso iba a ocurrir el propio 24, pero no lo pudieron hacer el 24, entonces ahora están amagando con hacerlo el 25 de mayo. Bueno, en ese spot también habla Luis Labraña, que es un ex guerrillero que se atribuye en primera persona: yo, dice, inventé la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos. Hay que ser audaz para decir una cosa así, eso no se le puede negar a este viejo. El mejor entrevistador del periodismo argentino, que es Jorge Fontevecchia, que prepara minuciosamente las entrevistas, que estudia, que documenta las cosas, que no habla pelotudeces, le hizo una entrevista y le hizo una pregunta, yo diría que obvia, si no fuera porque solo se lo ocurrió a Fontevecchia. Le preguntó: ¿en qué circunstancias fue que usted inventó la cifra de 30.000? ¿Qué testigos tiene? ¿Qué otras personas participaron? Y Labraña lo único que pudo balbucear es que no se acordaba. No me acuerdo, dijo. No me acuerdo. Pasaron muchos años. Eso. Bueno, y Pablo Yonto, que es realmente un tipo muy tenaz, muy seguidor en toda esta problemática, un abogado y periodista con un desempeño admirable en esta historia. Yo lo valoro y lo quiero muchísimo, Pablo. Dijo: no coincide la fecha que da Labraña con el viaje de la madre de Plaza de Mayo a Holanda. No coincide, él no estaba ahí en esa fecha. Es cierto que él estuvo en Holanda, eso sí se recuerda, pero no en la misma fecha que las madres, como él dice. Ahora, él repite esta historia en forma textual desde el año 2021 por lo menos. Parece un cassette porque usa las mismas palabras, la misma secuencia. Bueno, y agregó una cosa también notable, que dijo que como el número real es de unos 8.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos, se pagaron 22.000 indemnizaciones de más. Ahora, Fontevecchia de vuelta le hizo una pregunta obvia, le dijo: ¿quiénes cobraron esas 22.000 indemnizaciones? No sé, le dijo. ¿Y dónde están registradas? No, bueno, eso yo no lo sé.
No sabe, no contesta. Es realmente... Primero dijo que era un negocio y después dijo, bueno, esto se soluciona pagando indemnizaciones también a los militares. Es decir, fue un negocio y hay que hacer otro negocio. Un chanta de aquello, realmente. Digo, uno podría esperar hasta Joffre tiene más consistencia, lo cual ya es decir. Hubo otro testimonio en el spot que a mí me parece más respetable, que fue el de María Fernanda Viola, hija del capitán del ejército Humberto Antonio Viola, que fue muerto por el RP en 1974 en Tucumán. Y en ese atentado también murió la otra hija del militar, María Cristina, que tenía 3 años. Y la propia María Fernanda Viola sufrió heridas graves, de las cuales finalmente se repuso, pero quedó con una disminución auditiva. Digo más respetable porque es un caso conmovedor, y siempre se elige ese caso junto con la muerte de Paula Lambruschini, la hija adolescente del almirante, para ejemplificar algo imposible, porque no es un ejemplo, porque no hubo otros casos iguales, fueron excepcionales y por cierto no buscados, es decir, el objetivo era Lambruschini en un caso y Viola en el otro. Ahora, mataron a las chicas estas y es tremendo, de modo que me parece más respetable el testimonio de María Fernanda. Ahora, no es cierto que no se ha hecho justicia, porque en 1979 los 5 miembros del comando que hicieron esa operación fueron condenados a prisión perpetua. Por supuesto, en los juicios que se hacían en aquella época, todos denunciaron haber sido torturados. Lo que la familia Viola hizo fue que solicitar que se reabriera la causa, porque 10 años después de la condena, los condenados fueron indultados por Menem, que también fue el que dispuso el pago de las indemnizaciones. ¿Para qué? Para aplacar los cuestionamientos por los indultos. Y la Secretaría de Derechos Humanos, por cierto, no estaba a cargo de Duhalde, sino de Alicia Pierini. Entonces la familia lo que hace es reclamar que se reabra. Ya se lo rechazó la Cámara de Casación, se lo rechazó la Corte Suprema, y han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no contra los participantes en el atentado, que ya fueron juzgados, condenados e indultados, sino contra lo que llaman los autores mediatos, que serían los jefes del RP. Ahora, volvamos al candidato de Milei a sustituir a Toto Caputo en el Ministerio de Economía. Es el diputado José Luis Espert. Ahora, si se confirmara el acceso de Espert al Ministerio de Economía, escuché esta cifra porque el 25% de los integrantes de la Gabinete Nacional, 2 sobre 8, hay 8 ministros, el 25% estaría en manos de personas vinculadas con detenidos y procesados, y en muchos casos condenados, por el comercio de sustancias psicotrópicas prohibidas por las autoridades sanitarias, o dicho como la Vulgata lo pronuncia, el narcotráfico. El otro es el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Bueno, Cuño Libarona, como abogado, defendió a Mario Segovia, a quien el original periodismo argentino bautizó el rey de la efedrina. El rey de la efedrina controlaba el negocio en Rosario antes de ser desplazado por los monos canteros. Otro cliente de Cuño Libarona fue el intendente de Paraná, Sergio Barisco, quien murió condenado a 6 años y medio de prisión. Otro fue el abogado Mateo Corvo Dolcet, quien recibía dinero de la viuda de Pablo Escobar.
y otro fue Mameluco Villalba, el famoso Mameluco Villalba. Ahora, Villalba es el único de estos casos que Cuño desmintió. En ese mismo estilo infantiloide que impuso Adorni, dijo que él no fue defensor de Mameluco Villalba. No fui yo, sino mi hermano Matías. Mi hermano Matías está en otro piso del estudio. Trabaja en otro piso, entonces no. Y yo no sabía. Él no sabía. Es fantástico, es una cosa. Nos toman por imbéciles realmente. Bueno, ahora que es ministro, Cuño Libarona opina, cito textualmente: a las porquerías asesinas les tiene que caer todo el peso de la ley cuanto antes. De los dos lados del mostrador, es fantástico. La capacidad de asombro está totalmente colmada, y eso es peligroso porque finalmente hay... Mi viejo tenía un amigo que era un pintor alemán o austríaco que vivía aquí en la Argentina, llamado Pablo Fabisch, que iba a dibujar y a pintar al tigre, y lo atormentaban los mosquitos. Entonces lo que hacía era sacarse la camisa y exponerse abiertamente a los mosquitos. En esa época el dengue no había llegado todavía acá. Se exponía a los mosquitos y cuando ya estaba bien picado se ponía a dibujar y a pintar. Entonces ya no lo molestaban. Esto es así. Esto es así. Realmente te insensibiliza finalmente. Pues ya son tantas cosas asombrosas que o ves pasar un elefante volando pintado de violeta y no te llama la atención. Una más, no más. Bueno, vamos a Espert. El vínculo de Espert con el narcotráfico es el potentado del narcotráfico Federico Andrés Machado, conocido como Fred Machado, que además Machado también está relacionado con Macri a través del directivo de una de las empresas de Socma, Sergio Daniel Mastropiero. Si Mastropiero dirigía una empresa de Socma, de Macri, y era socio en otra de Fred Machado. Bueno, en distintos operativos, en las aeronaves de la organización que conducía Machado, se secuestraron 10.721 kilos de cocaína. Es una cantidad, una bonita cantidad. Y una de esas entregas, por lo menos una de esas entregas, fue por cuenta del cartel de Sinaloa. Bueno, el 15 de octubre del año 20, Machado fue detenido en Texas, pero recuperó la libertad a cambio de trabajar para el gobierno de Estados Unidos, hasta que al año siguiente se fugó y se refugió en la Argentina. Bueno, en abril de 2019, cuando Espert estaba en campaña electoral para la presidencia, presentó en Viedma su libro La Sociedad Cómplice. Hubo un reportaje de Rodi Recalt en la revista Noticias, el 8 de agosto del 2019, donde cuenta que en esa presentación Espert comenzó agradeciendo a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Es decir, llegó a su conferencia en el avión de Machado, el avión que Machado usaba para el tráfico de estupefacientes vinculado con el cartel de Sinaloa. En agosto del mismo año 19, la camioneta que llevaba Espert para una entrevista en la televisión fue atacada a piedrazos. Y bueno, hay una foto que publicó Noticias y que republicamos nosotros hoy en el cohete. Esa es una Jeep Grand Cherokee, patente OIO 592, que es propiedad de un primo de Machado que se llama Claudio Chicarelli, oriundo de Viedma. Y es el mismo vehículo, la misma camioneta que esperaba Machado cuando llegaba a Ezeiza en sus viajes a la Argentina. Un mes más tarde, el 15 de abril de 2021,
el Ministerio de Seguridad Interior de Estados Unidos, conocido allí como Homeland Security, le solicitó al Ministerio Argentino de Seguridad que detuviera con propósito de extradición a Fred Machado. Efectivamente fue detenido, sigue detenido ahora a espera de la extradición, y el Ministerio de Seguridad argentino además logró establecer en la investigación que hizo sobre el personaje que había 6 personas que tenían la tarjeta azul que autoriza a conducir la camioneta Gran Cherokee del primo y colaborador del narco Machado. Es decir, vos podés conducir un vehículo como si fueras el propietario, y si te paran mostrás eso y con eso es suficiente, en lo que se conoce como la tarjeta azul. Sí, la tarjeta de propiedad es verde. La de, no sé si se llama comodato, no sé cómo llamar, la que te autoriza a conducir el vehículo es azul. Bueno, los que tenían la tarjeta azul eran José Luis Espert, Sergio Daniel Mastropiero, y esto no es un chiste de los Lelutier, Nazareno Gabriel Echepare, Rodolfo Echepare, Walter Gustavo Ratti y Osvaldo Emilio Giliro. Hay una circular roja de Interpol, que tenemos el facsímile en el cohete de hoy, en la página, donde dice que Fred Machado y 2 socios estadounidenses adquirieron con maniobras ilícitas varios aviones en Estados Unidos que no eran molestados en sus vuelos a Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países latinoamericanos, porque tenían la matrícula N, que Estados Unidos solo otorga luego de un proceso exhaustivo de inspección. Qué bárbaro. Pero es una relación estable. Pero claro. Permanente. Pero por supuesto. Y así además evadían el pago de impuestos. Machado no solo usaba los aviones para traficar, sino que estafaba a los inversores interesados en la compra de aeronaves, es decir, recibía aportes para comprar aviones y otorgar cuota parte. Era un esquema piramidal tipo Ponzi, y con esa guita financiaba las operaciones de la organización, que utilizaba para eso empresas y cuentas bancarias fantasmas. Esto lo dice la circular de Interpol. De este modo obtuvieron beneficios por 550 millones de dólares. No era un pez chico. 550 millones de dólares es coherente con los 10.700 kilos de cocaína. Hay un sitio especializado en estos temas que se llama Insight Crime. Ahí dice que una de las empresas de Machado, que se llama South Aviation, es decir, Aviación del Sur, era propietaria del avión con que los hermanos Juliá fueron detenidos en Barcelona con casi 1.000 kilos de cocaína. ¿Ustedes se acuerdan del caso de los hermanos Juliá, los hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá? Bueno, nosotros tenemos en la página de hoy, que los invito a verla, una foto del Bombardier Challenger 604. Bombardier es el avión canadiense que usaron los hijos de brigadier Juliá, y es muy parecido, si no idéntico, al avión que Machado mostraba en la página de internet de South Aviation. Y según Inside Crime, el mismo avión también fue usado por Lázaro Báez. Inside Crime cita fuentes guatemaltecas que aseguran que Machado financió las campañas de varios candidatos presidenciales en Guatemala. Es decir, Esper no era el único. Este tipo invertía en políticos. Claro. En Guatemala invirtió en Jimmy Morales, que llegó a presidente, que era un actor cómico. Jimmy Morales era Zelensky. Bueno, pero Zelensky no era cómico, era un actor, era de comedia. Stand-upero era. Bueno, sí, Jimmy Morales hacía personajes, una especie de Benny Hill centroamericano. Era. Yo vi algunos de los programas de Jimmy Morales cuando estuve en Guatemala.
Y en la Argentina invertí en José Luis Esper. Me gustaría saber si solo en José Luis Esper. Me interesaría saber eso. A Morales le prestó aviones y su helicóptero privado muchas veces. Y otras fuentes también informaron que Machado en varias oportunidades se jactó de haber financiado las campañas del presidente Alejandro Yamatei y de la ex candidata presidencial Sandra Torres. Es decir, si en Guatemala financió varios, yo sospecho que en la Argentina también. Bueno, según Homeland Security, Machado se asoció en la Argentina con Sergio Daniel Mastropiero, que no es un meme de los Lelutier, en una compañía que se llama Southvein, Sociedad Anónima. Mastropiero era directivo de Avian Líneas Aéreas. Ese fue el nuevo nombre de MacAir. MacAir era la empresa aerocomercial de las sociedades Macri, de SOCMA. SOCMA declaró haberla vendido. Inventaron que se la habían vendido a Avianca y le pusieron Avian de nombre a la nueva empresa, pero no tenía nada que ver con Avianca. Digo, esto es típico de Macri. Esto del cambio constante de nombre de la sociedad para que se pierda el rastro. Es permanente. Es una práctica del grupo Macri, ¿no? Bueno, presuntamente la habían vendido, pero todos los ejecutivos continuaron cumpliendo funciones en Avian, entre ellos el socio de Machado, Mastropiero, socio del patrocinador de Espert. Bueno, el fiscal Jorge Dilelo y el juez Sergio Torres investigaron esa venta e investigaron también la concesión de rutas muy interesantes a la nueva empresa y la asignación de los mejores hangares en el área de seguridad restringida de Aeroparque a otra empresa presidida por Mastropiero que se llamaba Hangares de Buenos Aires. Bueno, Machado sigue detenido a espera de del juicio de extradición. No me extrañaría que después de esta nota el gobierno de Milei le abra una causa aquí en la Argentina para que en vez de un juez de Texas lo juzgue Comodoro Pi. Claro. No me extrañaría. Estemos atentos a eso. Bueno, termino con esto. Dados estos antecedentes, a mí me parece que la sobreactuación de Patio Bullrich en Rosario recuerda el truco del delincuente que huye al grito de agarren al ladrón, agarren al ladrón. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.